Hola, ¿sabes cómo se establece una integral definida para calcular área superficial? Si no lo sabes, tienes que ver este video. Para calcular el área superficial de un sólido de revolución, vamos de nuevo a aplicar el decálogo para el establecimiento de la integral definida. El paso número 0 consiste en reconocer al problema como uno de los problemas que se pueden resolver por medio de una integral definida. En este caso, yo no tengo una fórmula particular que me ayude a calcular el área de un sólido de revolución a partir de que se genera a partir de la gráfica de una función. Si fuera una esfera, por ejemplo, que es un caso muy particular, pues sí ya tenemos la fórmula para calcular el área de la esfera, pero no tenemos una fórmula que nos dé el área de un sólido de revolución a partir, cuando tú conoces nada más la gráfica del perfil, por así decirlo, de ese sólido de revolución. Entonces, paso 0, reconocer al problema como uno de los tipos de problemas que se pueden resolver por medio de una integral definida. Una vez reconocido el problema, pues procedemos a aplicar los demás pasos del decálogo. Paso número 1. El paso número 1 es reconocer al todo. ¿En qué consiste el todo? Pues me dijeron que quiero calcular el área superficial de un sólido de revolución. Entonces vamos a considerar la parte de la gráfica de la curva que empieza en x es igual a y termina en x es igual a b. Y esa parte de la gráfica la vamos a girar alrededor del eje x y vamos a generar una superficie. Y nosotros queremos calcular el área de esa superficie. Paso número 2. ¿Qué le quiero calcular? Ya lo mencioné, yo quiero calcular el área superficial. Entonces, tengo que darle un nombre matemático al valor exacto de esa área superficial, del número que yo quiero calcular. Como ya utilicé A para área bajo la curva y para no ocasionar confusión, voy a utilizar otra letra. En este caso, superficial empieza con S, así que dejo esa literal para que denote el valor exacto del área superficial del sólido de revolución. Entonces, S representa el valor exacto del área superficial del sólido de revolución que yo considero como el todo. Es decir, el sólido de revolución, el área superficial viene siendo la que se genera cuando la parte de la gráfica y igual a f de x, que empieza en x es igual a y termina en x es igual a b, gira alrededor del eje x. Ahí se genera una superficie de revolución y ese es mi todo. Entonces, ese representa el valor exacto del área de esa superficie. Paso número 3. ¿Cómo debo dividir al todo para que en cada una de las partes yo sea capaz de calcular el área superficial? Bueno, si yo divido el intervalo desde A hasta B en una cantidad infinitamente grande de partes, lo que voy a obtener son, por así llamarlo, rebanadas del sólido. Y si yo agarro una partecita, pues entonces esa partecita va a parecer un cono truncado. Así que si calculo el área lateral del cono truncado, o sea, sin considerar las áreas de las tapas o de las bases circulares, solamente el área convexa, pues entonces yo voy a ser capaz de calcular el área de cada una de las partes de esta superficie. Entonces vamos a dividir el intervalo desde x es igual a hasta x es igual a b en una cantidad infinitamente grande de partes. Y ahí estoy señalando una de ellas. Este subintervalo empieza en el punto x y termina en el punto x más dx. A este subintervalo le corresponde una parte del todo. Y aquí la voy a mostrar. Ese es el siguiente paso. Tengo que mostrar una parte genérica que represente a todas las partes en las cuales yo he dividido al todo. Y el siguiente paso sería darle un nombre matemático al área superficial
de esta partecita. Como yo entiendo que el área superficial de esta partecita es infinitamente pequeña, ¿cómo sé que es infinitamente pequeña? Pues lo que pasa es que el intervalo que empieza en el punto X y termina en el punto X más dx es infinitamente pequeño. Y a causa de esto, dado que ese subintervalo es infinitamente pequeño, la parte de la gráfica que le corresponde acá arriba es un segmento de recta por el postulado de Leibniz. Este pedacito de curva tiene una longitud infinitamente pequeña. Y como es infinitamente pequeña, de acuerdo con el postulado de Leibniz, eso es un segmento de recta. Y como es un segmento de recta, esta figura que tengo aquí dibujada como la parte genérica, pues es exactamente un cono truncado. De manera que cuando yo calcule el área superficial, aplicando la fórmula para calcular el área externa, el área convexa del cono truncado, pues voy a obtener el valor exacto. El siguiente paso es darle un nombre matemático. Bueno, pues como yo sé que es infinitamente pequeña el área superficial, le voy a utilizar la literal ds. Entonces, la literal D indica que el área superficial de esa partecita es infinitamente pequeña. Y el siguiente paso consiste en recordar que la suma de las áreas superficiales de todas las partes es igual al valor exacto del área superficial del todo. Y eso lo representamos matemáticamente con esta notación. El área superficial, el valor exacto del área superficial de ese sólido de revolución es igual a la suma de las áreas superficiales de todas las partes. Recuerden, esta R mayúscula que está ahí solamente me indica que debo de considerar los límites de la integral de manera que el todo se abarque completo, que no le falte ninguna de sus partes. Entonces, retomando, el área superficial de ese sólido de revolución es exactamente igual a la suma de las áreas de todas las partecitas en las cuales yo dividí al todo. Y el siguiente paso consiste en calcular el área superficial de una partecita. Y para ello, como ya lo dije, vamos a aplicar la fórmula para calcular el área convexa del cono truncado. Cuando digo área convexa, me refiero solamente al área externa, digamos, al área inclinada. Sin incluir a las bases circulares. O sea, no incluyo las tapas del cono truncado, solamente considero la parte que es curva, ¿no? Por eso le llamo el área superficial, el área convexa. Entonces, la fórmula para calcular el área convexa del cono truncado es esta que está aquí. El área es igual a pi veces el radio menor. ¿Quién es el radio menor? Pues aquí, para calcular el radio del cono truncado, me basta evaluar la función en x, porque cuando yo evalúo la función en x, lo que me devuelve es esta altura. Y esta altura precisamente es el radio de la base circular. Entonces, pi por el radio menor más el radio mayor. ¿Cómo calculo el radio mayor? Pues evalúo la función en el punto x más dx. Porque cuando yo evalúo la función ahí, ahora me devuelve esta otra altura. Y esta altura, esta distancia, representa el radio de la otra base circular. Entonces, retomando, pi por la suma de los dos radios, radio menor más radio mayor, multiplicado todo eso por la altura inclinada. Aquí es importante observar, la altura inclinada viene siendo esta longitud. No es dx. La distancia desde este punto x hasta este punto x más dx es dx. Esa no es la distancia que estamos utilizando aquí. No es la altura vertical la distancia entre las bases circulares del cono truncado. Esa no es la altura que deberíamos de usar. La altura que debemos de usar es la altura inclinada, que es la que está, digamos, como sobre la gráfica de la función. Por eso le puse aquí dl, porque es un diferencial de longitud de arco. Si quieres o si requieres
recordar cómo se establece el diferencial de longitud de arco, te recomiendo que revises el video donde se establece la integral que representa el valor exacto de la longitud de una parte de una gráfica. Entonces, en el canal de Aprende Matemáticas, busca el video establecimiento de la integral definida para calcular longitud de arco. Ahí se explica, usando esto mismo decálogo, cómo establecer la integral para calcular longitud de arco. Ahí vas a encontrar por qué el diferencial de longitud de arco es como lo voy a mostrar un poquito más adelante. Entonces, retomando, el área del elemento genérico, el valor exacto del área, lo calculamos aplicando la fórmula para calcular el área convexa del cono truncado. Y en este caso es pi por radio menor más radio mayor, todo eso como binomio, multiplicado por la altura inclinada, no la altura vertical, no la altura, no la distancia entre las tapas, sino la altura inclinada del cono truncado. Y ahora, nosotros, para poder establecer la integral, necesitamos escribir todo evaluado en términos de x, no en una parte en términos de x y en otra parte en términos de x más de x. Así que para simplificar la expresión, aplicamos el postulado de Leibniz, que algebraicamente dice f de x más de x es igual a f de x más f' de x por dx. También voy a aplicar la fórmula para el diferencial de longitud de arco. Ya te recomendé que vieras el video donde se deduce este diferencial. Entonces, aplicando esas dos fórmulas, lo que obtengo es el área es pi veces, este pi ya estaba ahí, que multiplica al siguiente corchete, f de x ya estaba ahí, ¿verdad? Y en lugar de escribir f de x más de x, le aplico la fórmula correspondiente al postulado de Leibniz, que dice f de x más de x es igual a f de x más f' por dx. Y todo eso multiplicado por el diferencial de longitud de arco, que es esto que está aquí a la derecha como factor. El diferencial de longitud de arco, por si no lo recordabas, es raíz cuadrada del binomio 1 más el cuadrado de f' y esa raíz cuadrada multiplicada por dx. Lo único que nos falta ahora es simplificar. Vamos a aplicar ley distributiva, multiplicamos esto por todo lo que está dentro del paréntesis, al igual que pi. Cuando multiplique 2f de x por pi por esta raíz, lo que obtengo es el primer término de esta expresión. Aquí tengo 2 veces f de x, por eso aparece este 2. El pi ya estaba ahí y f de x. Y luego la raíz, ¿verdad? Por dx. Y luego multiplico la raíz por f' y por pi. Entonces, ¿qué obtengo? Pi por f' por la raíz. Y ahora fíjate que aparece dx aquí dentro del corchete, pero también lo tengo afuera del corchete como un factor y por eso termino con este término que es un múltiplo de dx cuadrada. Aplicando las propiedades de las cantidades infinitamente pequeñas, lo que obtengo es este término, el primer término del diferencial de área superficial, es un diferencial de primer orden. Y el segundo término es un diferencial de segundo orden, lo que implica que este término es infinitamente pequeño cuando lo comparamos con el primer término, que es un diferencial de primer orden. Y por eso podemos omitir este término y quedarnos solamente con el primero. Así que el diferencial de área superficial es igual a 2pi por f de x por la raíz de 1 más f' al cuadrado. Y esa raíz, bueno, todo eso multiplicado por dx. Y el último paso. El último paso es, en lugar de escribir ds aquí en mi integral, pues sustituyo la expresión que ya obtuve simplificada para ds, que es todo esto que está aquí. Y ese sería el último paso del decálogo. Entonces, sustituyendo, lo que obtengo es el área superficial, el valor exacto del área superficial del sólido de revolución que tengo ahí, es igual a la suma de todos los diferenciales de área superficial desde x es igual a a hasta x es igual a b. Muy fácil, ¿verdad? ¿Puedes explicárselo a alguien más?